Vamos a abrir, hermanos, la escritura. En el libro de Filipenses. Filipenses capítulo número 4. Versículos 6 y versículo número 7. Sigan con su vista, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo número 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú pones en el corazón del hombre, Señor, esa fe necesaria que se necesita, Padre, para que podamos creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ver, Señor, el significado correcto en el madero, en el cual nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestra causa, Señor. Esa fe que se necesita, mi Dios, para poder comprender que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, de la misma forma también nosotros resucitaremos para vida eterna, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios. Ciertamente no depende del hombre, Señor, sino que esa fe que tenemos en el hombre, Señor, es porque tú, Señor, primeramente nos las has puesto, Señor. Es un don, Señor, que proviene de ti y estamos agradecidos, bendito Padre. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que se diga, Señor, sea conforme a tu voluntad. Gracias te damos y te queremos pedir, Señor, que aquello que aprendamos, Señor, lo podamos llevar a obra, Señor. Aquello que tú nos muestres, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, y en cualquier lugar donde nosotros nos desenvolvamos o vivamos, Señor, que tú recibas la gloria y la honra, que solamente tú eres digno de recibirla. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bien. Bien, el día de hoy, hermanos, estamos pasando por el cuarto domingo de Cuaresma. Eso lo deberíamos de saber todos como iglesia. Pero, ¿qué es lo que nosotros celebramos en la Cuaresma, hermanos? Ya hemos anunciado anteriormente que esta celebración o esta fiesta, hermanos, de la Cuaresma es muy importante para los cristianos. Porque en este periodo de Cuaresma lo que nosotros celebramos, lo que nosotros recordamos, precisamente es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros. Toda esa obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo por su iglesia, lo hizo por su pueblo, lo hizo porque nos ama. Veamos cómo hay muchos pensamientos dentro del pueblo, o más bien dentro de la humanidad, diciendo que el Señor, o que Dios más bien, es bueno y misericordioso, y como Él es un Dios muy bueno, no puede mandar ni condenar a nadie, es lo que piensa mucha gente. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que no todos son hijos de Dios. Nada más aquellos que han sido elegidos desde la eternidad y que el Señor nos ha adoptado como hijos suyos.
sin que nosotros pudiéramos hacer ninguna obra, sin que nosotros realicemos absolutamente nada para poder alcanzar el favor de Dios. Y en este periodo de Cuaresma es lo que nosotros celebramos. Estamos recordando precisamente esta obra que desarrolló nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en toda su obra, en toda su vida en esta tierra, desde su nacimiento hasta su ascensión, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por otro lado, hermanos, estamos viendo y estamos analizando el artículo 23 de la Confesión Belga. Pero vamos a ver que las dos van completamente de la mano, este artículo 23 y lo que nosotros estamos celebrando con la Cuaresma. El artículo 23 de la Confesión Belga dice lo siguiente, hermanos. Artículo 23. Creemos que nuestra bienaventuranza radica en el perdón de nuestros pecados, por voluntad de Jesucristo, y que en esto está comprendida nuestra justicia delante de Dios. Como David y Pablo nos enseñan declarando que la bienaventuranza del hombre es que Dios le imputa la justicia sin las obras. Y este mismo apóstol dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y por esto nos asimos siempre a este fundamento, dando todo el honor a Dios, humillándonos y reconociendo tal cuales somos, sin vanagloriarnos de algo de nosotros mismos o de nuestros méritos, apoyándonos y descansándonos tan solo en la obediencia de Cristo crucificado, la cual es nuestra propia si creemos en Él. Esta es suficiente para cubrir todas nuestras iniquidades y darnos confianza, librando la conciencia del temor, asombro y espanto para llegar a Dios, sin hacer como nuestro primer padre Adán, quien temblando pretendía cubrirse con hojas de higuera, y por cierto, si tuviéramos que comparecer ante Dios, confiando en nosotros mismos o en cualquier otra criatura, por poco que ésta fuera, seríamos por desgracia consumidos. Y por esto es que cada uno debe decir, como David, oh Jehová, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esto que acabo de leerles, hermanos, es lo que presenta el artículo número 23 de la Confesión Belga. Y en esta Confesión Belga nosotros encontramos muchas enseñanzas que son muy importantes para la Iglesia y que su fundamento es la palabra de nuestro Dios. Estas enseñanzas, hermanos, que encontramos en este artículo son las siguientes. Primero, que todo hombre delante de Dios es culpable por la desobediencia de Adán. Segundo, todo hombre que ha sido elegido es perdonado y es bienaventurado. Tercero, Jesucristo vino a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Cuarto, Jesucristo, por su obra de redención, satisface las exigencias del Padre y ahora Jesucristo es el justo. Quinto, la justicia de Jesucristo nos es imputada por la gracia y ahora somos justos delante del Padre. Sexto, el hombre no tiene que hacer ninguna obra para alcanzar el favor de Dios, sino por la fe en Jesucristo y su obra de redención,
y su gracia. Séptimo, todo queda como pérdida por el conocimiento excelente de nuestro Señor Jesucristo. 8. Debemos poner toda nuestra confianza en Jesús y hacer a un lado todo temor y toda confianza en nosotros mismos. 9. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Estas son las enseñanzas que podemos encontrar del artículo número 23 de esta confesión belga, hermanos. No vamos a analizar todas, no acabaríamos el día de hoy. Esto nos da para muchísimos sermones, hermanos. Solamente vamos a tocar un punto, y este punto es el número 5, que dice así el 5. La justicia de Jesucristo nos es imputada por gracia, y ahora somos justos delante del Padre. Es lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Hablar acerca de que nosotros no necesitamos hacer obras de supererogación para poder alcanzar el favor de Dios. Vamos a iniciar, hermanos. En el principio dijimos que estamos en un periodo de Cuaresma. Y en este periodo de Cuaresma, hermanos, si nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros podemos encontrar y ver que las personas realizan muchas cosas que para nosotros no son conocidas. No es algo extraño para nosotros. Podemos ver cómo la gente en este tiempo se abstiene de ciertas cosas que para ellos son satisfactorias, como por ejemplo, en este tiempo la mayoría de las personas se abstiene de comer carne. Es algo que por lo regular lo hacen el día viernes. Bien, ¿cuál es el propósito de esto que están desarrollando estas personas? Hacen largos ayunos el día viernes también. Se abstienen de cosas que al hombre le agrada. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos? Bien, nosotros debemos entender, más bien, hermanos, ellos deberían de entender que precisamente ellos consideran que la Cuaresma para ellos es una penitencia. Al ser una penitencia, hermanos, entra dentro de sus sacramentos. Al ser un sacramento, entonces toda la iglesia está obligada a cumplir con lo que la Santa Madre Iglesia demanda. Veamos ciertamente que la Santa Madre Iglesia, aparte de conocer la palabra de Dios, a la iglesia le pone cargas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Veamos que existen dentro de la Santa Madre Iglesia algunos mandamientos adicionales que la iglesia o que la Santa Madre Iglesia le está imponiendo al pueblo. Por ejemplo, primero, uno de los mandamientos es oír misa todos los domingos. Veamos lo que le está diciendo esta ley o este mandamiento de la Santa Madre Iglesia a su pueblo. Estás obligado a ir todos los domingos a oír misa. Veamos las palabras que están diciendo, oír misa. Eso no debería de ser una carga para un cristiano, a una persona que cree en Cristo Jesús como su Señor. Primero, no tiene que ser por imposición el ir a escuchar la palabra de Dios. Dios pone en el corazón del hombre el deseo de escuchar la voluntad de Dios. Segundo, nosotros no vamos a escuchar misa. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios.
Nosotros vamos a escuchar la voluntad de Dios. Y nosotros no venimos a la reunión de los santos por imposición, sino que la misma palabra del Señor está diciendo: el Señor añadía a su iglesia aquellos que deberían de ser salvos. La reunión de los santos, hermanos, es por gratitud, mas no por una imposición o por un mandamiento, por una ley. Dios pone en el corazón del hombre el deseo de escuchar la palabra de Dios, el deseo de venir a la reunión de los santos y tener comunión con el Señor. Es el momento nuclear en el área eclesiástica, en la esfera pística. Es el momento en que la iglesia se sienta y escucha la voz de Dios. Como comunidad, como pueblo, estamos reunidos para poder escuchar al Señor hablar. Y no por algo que nos está mandando que sea una carga para nosotros, hermanos. Por eso podemos ver ciertamente que cuando nosotros no venimos a la reunión de los santos, nos estamos perdiendo la voluntad de Dios, esas bendiciones que Dios está derramando para su pueblo. No es que nosotros estemos obligando a la iglesia que venga, sino que el Señor pone en el corazón de cada una de estas personas el deseo de venir a la iglesia, hermanos. Segunda ley que pone la Santa Iglesia Romana: tener confesiones auriculares de pecados. ¿Qué significa? Ir al confesionario a decir al sacerdote tus pecados y él te pone penitencias. La palabra de nuestro Dios es muy clara, hermanos. En el Antiguo Testamento, el único que podía ser mediador entre Dios y el hombre era el sacerdote. Y tenía características muy especiales. Primero, pertenecer a la tribu de Leví. Después de pertenecer a la tribu de Leví, él mismo tenía que purificarse para poder entrar al lugar santo y santísimo y entonces interceder por el hombre delante de los ojos de Dios. En este tiempo solamente tenemos un sumo sacerdote o un sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún otro sacerdote más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede interceder delante de Dios por nosotros. Entonces, ¿por qué la Santa Iglesia le está diciendo a su pueblo que tiene que ir con un hombre que es pecador, a confesarle los pecados, a decirle todas las faltas que ha cometido? Y entonces él se pone como mediador y le impone cargas que ni aun él mismo puede llevar. Y todavía esas cargas y esas penitencias son lo que dice la palabra. Como penitencia te voy a poner a que digas 20 Padres Nuestros, hermanos. Leer la palabra de Dios es un deleite, mas no es una carga, mas no es una penitencia o una indulgencia. Tienes que dar tanto de limosna o de diezmo a la iglesia y entonces tus pecados van a ser quitados. ¿Quién le autorizó a esas personas ser mediadores? Si la palabra de Dios dice que el único mediador es nuestro Señor Jesucristo y no hay otro. Tercera ley, hermanos. La Santa Iglesia le está diciendo a su pueblo que deben de comulgar. Pero ¿qué es lo que hacen ellos cuando comulgan, hermanos? Llega el sacerdote, llega con su hostia y lleva con el vino. Pero lo único que hace el sacerdote es darle esta hostia al pueblo. ¿Y qué pasa con el vino? El vino es exclusivamente
para estas autoridades eclesiásticas. No alcanzan a comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor. La palabra de nuestro Dios es muy clara y está diciendo la palabra de Dios que cuando te reúnas para celebrar la cena del Señor es necesario que lo hagas de una forma ordenada. Porque nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue dar su vida por nosotros. Dio su cuerpo y derramó su preciosa sangre. Y cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, es participar del vino y del pan que representan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos lo que están haciendo ahora ellos. Están haciendo una división completamente entre el pan y el vino. Existe un dualismo, hermanos. De tal manera que aquel pueblo solamente puede participar del pan, pero no pueden participar del elemento vino porque es exclusivo para aquellas autoridades eclesiásticas. Cuarto mandamiento que tiene la Santa Madre Iglesia, hermanos: ayunar y abstenerse de comer carne. Dice la palabra de nuestro Dios que no todo lo que entra en el cuerpo contamina al hombre, sino lo que sale del cuerpo, eso es lo que contamina al hombre. ¿Cuál es su sustento que ellos tienen para poder decir que ellos dejan de comer carne? Bueno, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, dice la palabra de nuestro Dios que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y ahí fue tentado. Y ayunó 40 días y ayunó 40 noches. Y ese es su sustento que ellos tienen. Que como nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, y como este ayuno es una penitencia, y la penitencia es un sacramento, entonces toda la iglesia tiene que ayunar. Veamos de dónde se están agarrando, hermanos. 5. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Pareciera que este mandamiento está correcto, pero debemos entender qué es lo que entienden ellos por iglesia. Ellos entienden por iglesia nada más al grupo de élite, gente eclesiástica, autoridades eclesiásticas, refiriéndome a aquellos que tienen un cargo en el área eclesiástica, al Papa, sacerdotes, obispos, arzobispos. Ellos son la iglesia según ellos. Y entonces este mandamiento está diciendo ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces todo el pueblo tiene que ayudar a estas autoridades. La palabra de nuestro Dios dice: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es ayudar a tu prójimo en las necesidades que tenga. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que padeces? Ese es el sentido que se le debería dar a este mandamiento de la iglesia, hermanos. Y no el sentido que se le da a la iglesia a decir: ayuda a la iglesia en sus necesidades, hermanos. Podemos ver cómo la iglesia de Roma es la más rica del mundo, hermanos, porque todo les llevan para allá. Hay de todo, hermanos, dinero, oro. No nos podemos imaginar la abundancia de riquezas que tienen, hermanos. Y veamos este mandamiento que la Santa Madre Iglesia está imponiendo a sus feligreses, hermanos. Pero veamos lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo número 4. Mateo 23, versículo número 4. Sigan con su vista, hermanos. La palabra de Dios dice así, refiriéndose precisamente a estos escribas, a estos fariseos. Dice la Escritura: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Veamos lo que la iglesia del Señor está haciendo, hermanos, refiriéndome a la iglesia de Roma, hermanos. Hacen que la iglesia tenga cargas pesadas que ni aun ellos mismos pueden llevar. Y todo esto se reduce a obras, hermanos. Lo que da como resultado, hermanos, lo que se conoce como la obra de supererogación. ¿Qué entendemos por obra de supererogación? Son aquellas obras que yo hago de más para poder alcanzar el favor de Dios. Por ejemplo, ayunos, por ejemplo, indulgencias, por ejemplo, penitencias, todo eso que la iglesia le impone al hombre para poder alcanzar el favor de Dios, hermanos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros podemos ver ciertamente que ahora la iglesia es una iglesia ignorante, porque no conocen la voluntad de Dios, hermanos. Si la iglesia se dedicara a escudriñar la Escritura, ténganlo por seguro que no harían lo que estas autoridades eclesiásticas le están imponiendo a su iglesia. Al contrario, harían lo correcto delante de los ojos de Dios, hermanos. Y vemos que estos mandamientos de esta Santa Madre Iglesia le están poniendo a su pueblo no son más que obras para poder alcanzar el favor de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que no alcanzan a comprender lo que significa la justicia delante de los ojos de Dios, hermanos. Cuando ellos desarrollan estas obras, hermanos, o estas penitencias, o estas indulgencias, o estos ayunos, ellos se sienten justos delante de los ojos de Dios, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios es muy clara. Y dice la palabra de Dios que ningún ser humano puede ser justificado delante de los ojos de Dios. Nadie, exclusivamente nadie, puede justificarse por alguna obra que él mismo desarrolle, hermano. Y podemos ver ciertamente lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, hermanos. Nosotros tenemos conocimiento de la Escritura, tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos la voluntad de Dios. Y ahora veamos lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, no es que seamos nosotros mejores que ellos, para nada. Porque está diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que no tienen conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo número 4, versículo número 6, dice lo siguiente, hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasaría, hermanos, si toda la iglesia conociera la palabra de Dios? En una de las películas de Francis Schaeffer,
Decía Martín Lutero, si la iglesia conociera la palabra de Dios, decía Lutero, habría más cristianos, porque sabrían entonces que la salvación solamente es por gracia en nuestro Señor Jesucristo, y no por todas esas obras que la Santa Madre Iglesia está imponiendo a su pueblo, hermano. Veamos una gran diferencia abismal que existe entre las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y lo que te está pidiendo el Señor. El Señor solamente te está pidiendo que para que tú puedas ser justificado delante de los ojos de Dios, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva tu casa. Vas a ser justificado delante de Dios solamente por creer en Cristo Jesús, mas no por todas esas obras que han sido impuestas en la iglesia en este tiempo, hermano. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que esta justicia en la cual nosotros estamos hablando, hermanos, esta justicia es la que nuestro Señor Jesucristo ganó. ¿Cómo la obtuvo precisamente, hermanos? Veamos lo que hizo Adán. Dios le dio un mandamiento, una ley a Adán, específica, clara. Y le dijo Dios a Adán, el día que comieras de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese mismo momento morirás. Eso fue lo que le dijo a Adán. Y lo que hizo Adán precisamente fue desobedecer. Vemos todas las consecuencias que tiene esa desobediencia. Las conocemos de una forma clara, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir lo que este primer Adán no pudo cumplir. Cuando Adán pecó, toda la ira de Dios vino sobre Adán y sobre toda su descendencia. Por eso la palabra de Dios dice que son hijos de ira, porque el Señor está airado con esta raza pecadora. Toda la raza después de Adán se encuentra en una condición de pecado. Todos se encuentran destituidos de la gloria de Dios. Pero veamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo precisamente fue cumplir con aquello que Adán no pudo cumplir. Obedecer perfectamente al Padre en todos los sentidos. No solamente desde su nacimiento, sino desde la eternidad. La Trinidad decidió que enviara a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Desde ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba obedeciendo con lo que el Padre le había encomendado. Y ahora en toda su obra de redención, nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente con todas las exigencias del Padre. Y toda la ira que Dios tenía sobre esta raza pecadora, ahora cayó en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, al cumplir con su obra de redención, Él fue el justo. Quedó como justo delante de los ojos de Dios. Y ahora esa justicia que es en Cristo Jesús, a nosotros nos las imputa. ¿Qué significa que a nosotros nos las imputa? Que esa perfecta obra de redención que realizó nuestro Señor Jesucristo hizo que esta ira se calmara, y ahora justo es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, por creer en Cristo Jesús, esa justicia pasa a nosotros. Y delante de los ojos de Dios ahora nosotros somos contados como justos, hermanos. Y por eso la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos dice lo siguiente, versículos del 22 al versículo número 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y termina el apóstol San Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre solamente puede alcanzar el favor de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no por todas aquellas obras que nosotros pudiéramos hacer, porque delante de los ojos de Dios el hombre es como trapo de inmundicia. El hombre es un ser miserable. El hombre es un ser que se encuentra en una condición perdida, hermanos. Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede justificar a esta condición del hombre delante de la majestad de Dios, hermanos. Ahora, veamos precisamente, hermanos, el problema que existe en la iglesia. Refiriéndome ahora a la iglesia como cuerpo de Cristo. No me estoy refiriendo ahora a la iglesia romana, sino me estoy refiriendo ahora a la iglesia como cuerpo de Cristo. Decimos nosotros que creemos en Cristo. Tenemos fe en que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, estamos con Él y viviremos eternamente con el Señor. No lo podemos esto poner en tela de duda, porque es lo que nosotros creemos como pueblo de Dios. Pero veamos lo que está sucediendo en este tiempo en la iglesia. En este tiempo en la iglesia, hermanos, tenemos un pueblo que ya no dobla sus rodillas al Señor, que ya no nos humillamos delante de nuestro Creador, que ya no oramos al Padre, que ya no le decimos al Señor gracias por todos los favores recibidos. Y no me estoy refiriendo nada más al área eclesiástica, en el lugar donde estamos reunidos, porque ciertamente las oraciones en la iglesia no deben nunca de faltar, al contrario, es fundamental que en la iglesia siempre se encuentre la oración dentro de la comunidad cristiana, hermanos. Pero no solamente tiene que quedar la oración en la iglesia, también tiene que haber oraciones en tu casa, como familia, en tu vida, en tu escuela, en tu trabajo, personalmente con el Señor, dando gracias a Dios por todos los favores recibidos hasta el día de hoy. Pero parece que la iglesia se está enfriando, hermanos, porque ya no ora al Señor, porque ya no levanta las manos dándole gracias a Dios, reconociendo su autoridad y su poder, y que si estamos en esta tierra es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Segundo, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Veamos los problemas que tiene la iglesia, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso podemos ver tantas invenciones dentro de la iglesia romana. Y no me estoy refiriendo nada más al área, a este aspecto de la cuaresma. No, hermanos, hay muchísimas más enseñanzas que la iglesia está llevando a su pueblo para que haga, que no son escriturales, hermanos. Ejemplos tenemos muchos, hermanos, y solamente quisiera poner un ejemplo: el purgatorio. La iglesia no es tan mala, según ellos, como para condenar a una persona y decirle te vas al infierno. Pero también la iglesia no es tan buena como para decir eres salvo. Por eso la iglesia romana
inventó este lugar, donde el hombre se purifica después de que muere, pasa a este lugar de purificación. Y después de pasar un cierto tiempo y ya ser purificado, entonces ya entras a la gloria de Dios, hermanos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay otra cosa. Veamos que esto sucede por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por ignorancia el pueblo pereció, hermanos. Son ciegos, guías de ciegos, que no quieren conocer la verdad, que esconden la verdad a su pueblo, porque la responsabilidad de aquellos conocedores de la palabra es enseñarle al pueblo las verdades que dicen en la Escritura, mas no estar inventando lo que ellos consideran. Al contrario, todos vamos a ser juzgados, hermanos, por todo lo que hayamos dicho, por todo lo que hayamos hecho, por todas nuestras obras, hermanos. Y la palabra de Dios dice que el que más sabe, más se le va a demandar, hermanos. Tercero, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Veamos que en este tiempo la iglesia del Señor, la iglesia del cuerpo de Cristo, se aferra a este mundo. El libro de Eclesiastés, hermanos, es muy claro. Y dice que todo lo que existe en este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Y se está refiriendo ciertamente por el pecado que afectó en el hombre. Por eso se está diciendo que todo en este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Aún así, hermanos, por el pecado, el hombre se aferra a este mundo, se preocupa, tiene necesidades, tiene aflicciones, porque ciertamente podemos ver, hermanos, que también hay hambres, porque también hay necesidades de enfermedades, porque también hay necesidades de trabajo, de educación, de un buen gobierno, etcétera. Hay muchísimas necesidades en este mundo, en esta creación. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si tú tienes alguna necesidad, que no te quite el sueño. Si tú tienes alguna aflicción, de la misma forma, que no te quite el sueño. Al contrario, esto te lleva a tener una dependencia absoluta de Dios. Que todo lo que tú tengas te aflija, que todas tus necesidades sean conocidas delante del Padre. Y el Señor a su tiempo obrará en tu vida, obrará en nuestra vida, mas no sea algo que a nosotros nos esté quitando el sueño, hermano. Por eso el apóstol San Pablo a la iglesia de Filipenses le está diciendo: por nada estéis afanosos. ¿Qué te preocupa, hermano? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. Y estas tres son las causas que ahorita está pasando la iglesia en este tiempo. Tenemos iglesias que no oran, hermanos. Tenemos iglesias que no conocen de la palabra de Dios. Y tenemos iglesias que no dependen por completo de su Señor. ¿Cómo no van a llegar estas enseñanzas de la iglesia romana al cuerpo de Cristo y penetrar? Influenciar, hermanos. Y podemos ver ciertamente que hay hermanos
que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, que son influenciados de una forma fácil, hermano. No debemos de dejarnos llevar por novedades, hermanos, por lo que el mundo nos está ofreciendo, sino transformar nuestra mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y en este tiempo, hermanos, ciertamente de la Cuaresma, debemos de hacerlo de una forma correcta, reconociendo lo que el Señor hizo por nosotros, hermano, reconociendo precisamente la obra de redención que es en Cristo Jesús. Y esa obra de redención nos justifica delante de nuestro Padre, hermano. Es momento, hermanos, y es un reto para la iglesia en este tiempo, de que ciertamente, si nosotros estamos viendo que nos falta algo como iglesia, en eso aplicarnos, hermanos. Si vemos que no hay oración, hermanos, oremos sin cesar. Oremos en la iglesia, en nuestros hogares, en la casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, hermanos. Si nosotros podemos ver que no hay enseñanzas de la palabra de Dios en la iglesia, hermanos, exhortar precisamente que es algo importante la dirección de la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? No podríamos nosotros dirigirnos correctamente con un coche o un vehículo si no tiene manubrio o no tiene volante. Iríamos hacia el despeñadero a lo mejor. Es lo mismo, la palabra de Dios es el que nos da la dirección correcta para poder hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y depender completamente del Señor. Sabemos que tenemos necesidades y aflicciones, ponernos en las manos del Señor y el Señor obrará a su tiempo en nuestras vidas, hermanos. Depender completamente del Señor y dejar todas nuestras cargas en Él. Y nosotros debemos de seguir trabajando en su reino, continuar alabando y glorificando a nuestro Dios en nuestras vidas, en lo que hagamos. Y el Señor es el que transformará el corazón. El Señor es el que transformará completamente nuestras vidas, hermano. Vamos a orar, hermano.